Buenas noches con todos. El día de hoy, mi grupo y yo, por el curso de comportamientos de la sociedad y grupos, vamos a hacer una entrevista al pastor Luis Ángel, líder de una iglesia cristiana evangélica, para una campaña de salud mental. A ver, pastor, ¿me podría responder esta pregunta? La primera sería, ¿cómo describiría el bienestar emocional general de su comunidad, de la comunidad de la iglesia que usted dirige? A modo general, bueno, la iglesia se divide mucho en los problemas emocionales por edades, ¿no? Y por realidades y contextos. Los más jóvenes, sus luchas son más emocionales, con respecto a lo sentimental, problemas familiares, los padres. Y los más adultos tienen que ver con un tema económico, carrera, futuro, esas cosas, ¿no? Y en general más o menos es eso, ¿no? Y los más pequeñitos podría decirse que el problema emocional es más los problemas que tienen los papás que lo que ellos viven, ¿no? O sea, la realidad que viven en el hogar con sus padres. Claro, es mucho más choca para Es ellos. lo que le más choca. Bueno, para la segunda pregunta, le vamos a decir, ¿cree que los temas de salud mental, como la depresión o la ansiedad, se abordan con suficiente frecuencia y sensibilidad en su iglesia? No como se debería, no solamente por tabú, sino porque la gente no está acostumbrada a abrirse tan fácilmente y contar sus problemas, ¿no? Entonces buscan la solución más que nada en la parte espiritual y obviamente funciona, pero también es necesario que la gente hable y cuente sus problemas, ¿no? Cosa que no estaban muy acostumbrados a hacer, así como no visita mucho al psicólogo o no va mucho a un especialista por temas de prejuicios, entonces un poquito heredan eso y lo traen a la iglesia y les resulta difícil hablar con los líderes o con los consejeros o con el pastor. Entonces sí, no es muy común. Estamos abiertos a eso, pero la gente no suele hablar mucho de sus problemas personales. Okay. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles considera que son los principales desafíos emocionales o de salud mental que enfrentan los miembros de su comunidad? Más que nada tiene que ver, como le decía, por temas de edad, ¿no? Tiene que ver con su realidad y su contexto. En nuestra iglesia, más que nada, el grupo de adultos es por temas de inestabilidad económica, social, un poquito lo que está pasando en nuestro país, ¿no? En su mayor preocupación probablemente ahorita sea eso. Y de ahí nace y parte el problema emocional, ¿no? Y eso sin darse cuenta va acabando y se va convirtiendo en un problema un poquito más grave, ¿no? Difícil de solucionar. Pero en términos generales es eso, ¿no? Y los más jóvenes solamente la parte, más que nada emocional, que es la que más vive, ¿no? Y la que más enfatizan. Todo tiene que ver con el amor, con la pareja, con el futuro y eso. Okay. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿ha lidiado usted o alguien cercano con problemas de salud mental como la depresión, adicciones o duelo en los últimos años? Adicciones sí, bastante. La depresión, como no se define exactamente cuando una persona está deprimida, no necesariamente porque llora o porque se siente mal o porque no come es necesariamente depresión, entonces no se define mucho. Pero sí han habido casos donde las personas que han estado muy afectadas emocionalmente luego se reponen fácil y luego confrontan la situación. Entonces no se define porque la depresión ya es un estado, no es un evento. Entonces, como estado, no he conocido a alguien que se mantenga necesariamente o que aparente tener una situación de depresión, pero yo creo que sin duda alguna, si se hace un chequeo sencillo, más de uno deben estar con una situación de depresión, ¿no? Pero sí hay gente con un montón de situaciones de emociones y cosas por el estilo, ¿no? Y las drogas y las adicciones, bueno, por lo menos en esta iglesia, no en esta generación, pero en generaciones anteriores sí ha sido muy fuerte. Hemos tenido problemas muy graves con gente con la drogadicción y con el alcohol, especialmente por acá, por esta localidad. Okay. Bueno, yo le puedo preguntar, cuando enfrenta un problema personal o emocional difícil para usted, ¿a quién recurre primero en la iglesia? Si el problema es mío. Ajá, si el problema fuera de usted, ¿a quién recurre usted? Bueno, directamente yo siempre recurro a la parte espiritual, que es la oración, ¿no? Es la parte bíblica, para mí es esencial y fundamental, en todo aspecto, ¿no? Aún si tuviera alguien donde yo recurrir. Pero como pastor de la iglesia me es difícil recurrir a otra persona a menos que esté sobre mí. Ahorita no tenemos un pastor sobre mí, pero hay personas a las que yo recurro generalmente que tienen que ver con especialistas en el ámbito de la fe, como profesores cristianos o otros copastores de otras iglesias. Y también directamente mi esposa, ¿no? Cuando tengo problemas específicos le comento a ella sobre situaciones para ayudar a manejarlas.
¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir de la iglesia con respecto a la salud mental? Es a la congregación misma como institución. Y yo creo que deberíamos tener más especialistas en esos temas, ¿no? Especialistas en los temas psicológicos, especialistas en temas psiquiátricos también, creo que sería esencial. Que la iglesia se prepare, que los líderes de la iglesia, que los que son los pilares, se preparen para poder atender la problemática de los individuos dentro de la congregación, ¿no? Y no solamente desde el ámbito secular, sino también desde el ámbito espiritual, que es lo principal. Ya, bueno, ahora ya le voy a realizar otra pregunta. ¿Estaría dispuesto usted a participar en talleres sobre temas de manejo de estrés o la crianza de los hijos? Sí, claro, sí, por supuesto, sí, siempre esos temas son interesantes. Aparte que todo eso se va actualizando, entonces creo que es importante que como miembros de la iglesia, no solamente los líderes, sino también las personas que son parte de la comunidad cristiana, tienen que necesariamente conocer esas temáticas, cómo se actualizan, de repente las nuevas problemáticas que hay, ¿no? Y cómo manejarlo también como individuo. Porque a veces se presentan en la familia, no lo saben, y creo que es importante conocer eso para poder tratarlo también. Bueno, y ahora, ¿siempre que buscar ayuda profesional, por ejemplo, psicólogo, terapeuta, es visto de forma negativa en la comunidad cristiana? Sí, bueno, en la comunidad cristiana creo que es en general, es un contexto en general, que se ha traído a la iglesia cristiana, se ha heredado, pero sí hay un tabú, hay cierto prejuicio, o sea, hay gente que dice, no me parece, porque como si estuviéramos locos o algo por el estilo. La última pregunta. ¿Cree que los problemas de salud mental son a veces malinterpretados como falta de fe o debilidad espiritual en su iglesia? Sí, hay una relación, pero no debería de todas maneras ponerse solamente en esa posición de que las personas están con depresión o tristeza porque tienen un problema espiritual. Pero sí, todo tiene que ver con lo espiritual, pero a veces también parte de la parte física, ¿no? De la alimentación, tiene que ver con una parte de herencia también y todo lo demás. Entonces, no lo definimos solamente como un problema espiritual, pero hay cosas que sí vienen de la problemática espiritual, ¿no? Hay gente que ha estado mal emocionalmente, no era cristiana, viene a Cristo y empieza un proceso de terapia automático, ¿no? En su relación con Dios, ellos comienzan a transformar su vida espiritual, porque hay un asunto del pecado en el ser humano que tiene que solucionar y eso produce muchas emociones en la gente. Entonces, se tiene que empezar por la parte espiritual, pero tampoco descuidar lo otro, ¿no? Físico y todo lo que, claro. Muchas gracias por responder. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No, Sí, gracias. felizmente que estaba por acá. Sí.